Muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta última reunión que ha preparado la Iglesia del Divino Salvador en conmemoración de la Semana Wesleyana. Los invito que ahora nos pongamos en oración para iniciar esta reunión. Señor, te doy gracias porque el día de hoy permites reunirnos un día más, porque tú pones los medios necesarios para que nos podamos conectar y aprender un poco más de tu palabra. En este día te quiero pedir, en especial por la vida de nuestro hermano y pastor Bernabé, pon en él las palabras necesarias para que nosotros podamos aprender un poco más. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos aplicarlo. Y sé con todas las personas que aún no se pueden reunir con nosotros. Sé con todas las familias. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, ahora los invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 15 al 19, y puedan seguir con su mirada sus Biblias el siguiente fragmento titulado Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Y continuando con nuestro orden, escuchemos ahora la participación especial por el presbítero Edgar Quintero. Saludos, hermanos de la Iglesia de Querétaro. Es un gusto estar con ustedes. Creo que la mayoría me conoce. Soy el pastor Edgar Abdiel Quintero Galindo, licenciado en Música Sacra y Liturgia, enfocado últimamente más al trabajo litúrgico y musical. Agradezco mucho la invitación de la pastora Hilda Edith para poder estar con ustedes y acompañarles en esta semana wesleyana a través de estos cantos. Espero que sean de bendición y gozo de su alma. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como
es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Una mujer muy humilde, rendida en su amor al Señor, hace vertir un fino alabastro sin estimar su valor. Al derramar la fragancia, el perfume se liberó, como un preso ya sin cadenas, un alma que del mal se libró. Fui quebrantado por amor a ti, Cristo, precioso tesoro. Por ti derramé. Fui quebrantado y ofrecido a tus pies. En dulce abandono, Cristo, mi vida, por ti derramé. Tú, el tesoro del cielo, el único Hijo de Dios, fuiste inmolado por
tan perfecto y santo. Vicario te diste por mí. Por mí perdón no has pagado. Fuiste inmolado por mí. Porque tanto me amas, precioso tesoro, vertido por mí. Y ofrecido a mis pies, en dulce abandono, Cristo, mi vida, derramaste por mí. El dulce abandono que sea mi vida derramada por ti. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga, que les acompañe, que les prospere y que esta semana sea de mucha bendición y reflexión para sus vidas, logrando alcanzar ese sueño que alcanzó una vez Juan Wesley. Que nuestro corazón arda fervientemente. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga, que les acompañe, que les prospere y que esta semana sea de mucha bendición y reflexión para sus vidas, logrando alcanzar ese sueño que alcanzó una vez Juan Wesley. Que nuestro corazón arda fervientemente. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora le daremos paso a nuestro presbítero Bernabé Rendón Morales, que nos compartirá la segunda parte del testimonio del Espíritu. Adelante, pastor. Sí, gracias. Dios te bendiga, Rebeca, y Dios bendiga tu liderazgo dentro de los jóvenes e intermedios de nuestra iglesia, el Divino Salvador. Dios te ayude. Gracias, Pastor Carlos, por tan hermosos himnos que ha compartido, bellamente compuestos, con un pensamiento bastante bien elaborado. Gracias, Dios les bendiga. Bueno, aquí me va a estar acompañando mi nieta para que vean que se porta bien. Ella tiene 10 años, 9 años. Tiene 9. ¿Cómo te llamas? Sara, Sara, ¿qué más? Rendón Alegría. Bueno, es Sara Rendona Alegría. Pues todavía no es de la liga, ni siquiera de intermedios, tiene 10 años, pero ella participa con los niños de la iglesia Agua de Vida. Es la IMAR Agua de Vida en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde su familia, o sea, su papá, su mamá y su hermanito se congregan también. A ver, aquí está el chiquito. A ver, diles cómo te llamas. Diles.
¿Le dio tu nombre? Samuel Rendón Alegría. Bueno, él es Samuel Rendón Alegría, tiene 5 años de edad. Acaba de terminar su jardín de niños, pues por medio de internet, como todos saben que la pandemia nos obligó. Y como un abuelito presumido que soy, quiero comentarles que sacó calificación de excelente en todas las materias y en todos los meses de todo este año escolar que pasó. Y ya lo andamos premiando con diferentes regalos por su buen aprovechamiento. Bueno, ellos van a estar aquí, van a estar acompañándonos y ya verán cómo sí se portan bastante bien. Bueno, vamos a continuar y vamos a terminar hoy, gracias a Dios, por este 283 aniversario del inicio del movimiento que Dios despertó en Inglaterra, pero que después se volvió mundial y que se llamó coloquialmente metodista. Y ahora pues ya es un nombre oficial, pero el nombre fue un nombre coloquial. De hecho, fue un nombre que se escogió no por los propios metodistas, sino por los ajenos. Y es un nombre para burlarse precisamente de los avivados metodistas, ya que pues a través de la historia hemos vivido de apodos burlones. Acuérdense que somos cristianos, no porque la iglesia haya elegido llamarse así. Recuerden allá en el capítulo 13 de Hechos, donde se nos dice que fueron los de Antioquía, fueron los habitantes de Antioquía los que comenzaron a llamarles a los discípulos de Jesús cristianos, como una mofa, haciendo mención del nombre de aquel a quienes ellos seguían. Y luego en el siglo XVI fuimos llamados protestantes. Otra vez fue un apodo de mofa que se utilizó para referirse a un grupo de príncipes alemanes que no estaban conformes con el trato desigual que el emperador Carlos V estaba observando en Alemania, dándoles preferencia a los príncipes católicos. Los príncipes luteranos estaban siendo tratados de una manera desigual, entonces van y protestan ante el emperador, y de ahí se les quedó después el mote burlón de protestantes. Entonces hemos estado viviendo de apodos que la gente nos pone, que cristianos, que protestantes, que metodistas, y ahora que hasta aleluyas y no sé cuánta cosa más. No importa, no importa. El nombre no hace a la persona. A la persona cristiana la hace Jesucristo. Entonces, el metodismo nace un miércoles 24 de mayo de 1738 a las 8:45 de la noche, en un lugar donde se estaba teniendo una reunión casera. Algunos equivocadamente dicen que era una reunión de moravos. Están equivocados, no era así. Era una reunión de la misma iglesia anglicana que estaba poniendo en boga este método para poder atender a la gente de una manera más directa, puesto que los templos pues tenían mucha gente. Entonces, para personalizar a los miembros de la iglesia, se empezaron a reunir en estas sesiones caseras. Y era una reunión casera anglicana a donde acudió Juan Wesley de muy mala gana. Fue más a fuerza que por buena voluntad, en una callecita que todavía se llama Aldersgate, en la ciudad de Londres, por ahí cerquita de la inmensa Catedral de San Pablo. Y ahí fue donde, mientras él escuchaba la lectura de un pequeño librito que escribió Martín Lutero y estaba siendo leído por un laico, él
recibió ahí el testimonio del Espíritu. Y debido a esa ferviente seguridad de su salvación que él experimentó por primera vez en sus 35 años de vida, fue que esto le dio la nota sobresaliente a su ministerio de allí en adelante. Él empezó a ser rechazado por la iglesia anglicana. Los templos se les cerraron porque les sonaba muy rara la predicación de Juan Wesley, una predicación que rebosaba de seguridad, esta certidumbre que había recibido del Espíritu Santo, por lo que yo expliqué la noche anterior de hoy, les sonaba muy raro y les sonaba muy pretencioso. A los anglicanos empezaron a cerrar las puertas hasta que llegó el día en que no había donde él pudiera predicar. Inclusive, ante el fallecimiento de su padre, él vivía en la pequeña ciudad de Epworth y él atendía la parroquia de ahí. Ante esta situación fúnebre, él va allá y él no predica en el púlpito que fue de su padre porque él estaba prohibido. Entonces él se va a la tumba y predica a una multitud desde la tumba de su padre. Entonces las cosas estaban muy complicadas en aquel entonces, de tal manera que la iglesia anglicana fue rechazando y rechazando y rechazando a Wesley, y algunos pocos pastores que se habían unido a él y a los muchos anglicanos que se estaban reuniendo con él para tener reuniones semanales. Y llegó el día cuando, después de la muerte de Juan Wesley, porque Wesley nunca lo permitió mientras que él vivió, hasta después de su muerte, este grupo de anglicanos avivados, a quienes el Espíritu Santo les había dado testimonio a su espíritu de que eran hijos de Dios, se separaron de la iglesia anglicana. No tenía caso seguir ahí, no eran bienvenidos. La iglesia anglicana representaba otra cosa muy diferente a lo que los metodistas habían aprendido de Juan Wesley. Juan Wesley murió y dejó 17,000 anglicanos que le seguían, y siguieron aumentando después de su muerte, y fueron solamente unos poquitos años después cuando el movimiento de renovación metodista se separó de la iglesia anglicana para constituirse como iglesia metodista. Hasta prácticamente en el lindero entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Bueno, no es para allá, para donde yo quería ir, ni donde nos hemos trazado ir. Solamente les recuerdo que para Juan Wesley, después de la Biblia, la segunda fuente de información teológica más importante era la experiencia. La tercera fuente podría ser la tradición, y la cuarta fuente sería entonces la razón. Biblia, experiencia, tradición, razón son las cuatro fuentes que los metodistas tenemos para conformar nuestra doctrina. Pero con la aclaración que ya hice 2 o 3 veces en esta semana, de que estamos hablando de las experiencias, de la tradición, de la razón, mientras que se conformen a las Sagradas Escrituras. O sea, no todas las experiencias, no toda la tradición, no todo lo que razonemos, solamente aquello que se conforme a la guía principal, que es la bendita palabra del Señor. Bueno, y en este aspecto sobresaliente del metodismo, que fue la única aportación que Juan Wesley le hizo a la teología cristiana en su época, en el siglo XVIII, también ya lo expliqué, que fue la religión experimental, una dimensión que no se manejaba en la teología de aquellos tiempos.
ni en la teología católica, ni en la teología ortodoxa, ni en la teología protestante. Simplemente no había un espacio para armar doctrinas en base a la experiencia. Wesley lo hizo. Entonces, él transformó la teología de su tiempo. Si en el siglo XXI hay iglesias que no sean metodistas, que están enfatizando el valor de la experiencia, tienen que saberlo, que quieranlo o no, sépanlo o no, son herederos de esta iniciativa que Dios le dio a Juan Wesley en el siglo XVIII. Y precisamente porque a él le interesaba mucho que la doctrina no fueran solamente conceptos, no fueran solamente ideas correctas en la cabeza. No era solamente cosa de entender bien, de explicar bien, porque ahí es donde nos equivocamos muchas veces los cristianos evangélicos, y es donde se equivocan muchas veces los teólogos, en creer que tener la doctrina correcta es entender adecuadamente, ya sea desde el punto de vista de la hermenéutica o desde el punto de vista de la exégesis, pero la enseñanza bíblica. No. Claro que eso está bien. Claro que eso es básico. Pero para él no podíamos quedarnos ahí. La reforma llegó hasta ahí nada más en el siglo XVI. A poner la doctrina de la justificación por la fe sola como la declaración correcta de la doctrina de la justificación contra la declaración incorrecta de la Iglesia Católica de que la justificación se obtenía a través de la fe, pero también a través de las obras. Pero todo esto ocurre en el nivel especulativo, o sea, en el nivel de las explicaciones. O decir que la salvación se debe solo a la gracia de Dios y no a los méritos humanos, bueno, es una declaración correctísima contra la declaración incorrecta católica de que la salvación obedecía a la gracia de Dios, pero también a la conducta de sometimiento de la gente a las prescripciones de la iglesia, o sea, la obediencia, los méritos que lograban reunir. Pero bueno, hermanos, no es nada más la doctrina correcta contra la doctrina incorrecta. Qué bueno que tengamos la doctrina correcta en nuestros conceptos, eso está bien. Pero no puede quedarse ahí nada más. Entonces, Wesley tuvo la iniciativa de hacer bajar las doctrinas adecuadas y correctas de la Biblia en el terreno de la experiencia. Y por eso es que él hacía el planteamiento que yo hice aquí anoche. Correcto. Dios te justificó, se supone, te justificó por tu fe el día en que le rendiste tu vida a Cristo. Dios te justificó, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo puedes estar seguro de que eso ocurrió? Bueno, uno puede estar seguro porque la Biblia lo dice. Si la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en Romanos 5:1, entonces debe ser verdad. Sí, pero él quería más todavía. Quería no solamente que estuviéramos de acuerdo intelectualmente con la doctrina correcta, sino que la experimentáramos, hermanos. El cristianismo no es una escuela de conceptos, no es una escuela de teología teórica. El cristianismo es el evangelio practicado, es el evangelio en el diario vivir. Entonces, él decía, tenemos que entender lo que la misma Biblia dice. Nuestra iglesia, la iglesia anglicana, lo olvidó. La reforma lo olvidó. Las corrientes de la iglesia anteriores lo olvidaron. Pero tenemos que rescatar esto,
que la Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto fue lo que desarrollamos anoche. El Espíritu de Dios, entiéndalo bien, no a través de una oración, no a través de pasajes bíblicos, no a través del ayuno, no a través de las alabanzas, no a través de los medios de gracia, no. El Espíritu mismo se comunica directamente, no a través de nada ni de nadie, se comunica directamente a tu espíritu y al mío. Y convence a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y hasta ese espíritu llega a ser un espíritu de adopción, así se le llama al Espíritu Santo, el espíritu de adopción, porque nos da la seguridad de nuestra adopción como hijos e hijas para Dios. Y es un trabajo directo, por eso le llamó Wesley el testimonio directo. Por lo tanto, ningún cristiano metodista debe dudar de su salvación. Es asombroso que entre los metodistas a veces encontremos a alguno que si le preguntáramos si en este momento murieras ya, ahorita en este momento, ¿estás seguro que entrarías a la presencia de Dios y serías bien recibido en su gloria? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, yo he visto metodistas que empiezan a patinar y dicen, bueno, pues es que yo supongo, o es que se supone, o es que yo creo, o es que la Biblia dice, no. Y por cierto, hermanos, a Wesley le pusieron esa misma prueba, los hermanos morados, y no la pasó. Le dijeron, ¿estás seguro de que Jesucristo es tu Salvador? Y él se escapaba diciendo, no, es que Jesús es el Salvador del mundo. Ah, bueno, eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿tú crees que Jesucristo es tu Salvador? ¿Eres salvo ya? Y no podía responder antes de aquella noche del 24 de junio. Bueno, en ese Wesley de antes yo veo retratados a muchos hermanos míos metodistas que francamente y con toda sinceridad tienen la duda de que si son llamados al juicio de Dios, que lo van a pasar con toda seguridad. No están seguros. Dicen, bueno, confío que sí. Y yo me someto a la misericordia de Dios y yo espero que sí pueda pasar. Pues hermanos, precisamente creo que nos hace enfatizar esta doctrina que la Coordinación Nacional de Programa nos ha indicado como lineamiento para enfatizarlo en el año 2021. Y no nada más en la semana wesleyana, sino que lo enfaticemos todas las veces que tengamos la oportunidad. Nosotros como cristianos metodistas tenemos la absoluta seguridad de que somos salvos y que si muriésemos en este momento nos iríamos directo a la presencia de Dios a través de Jesucristo y que no hay ninguna duda en que ahí se va a batallar con nuestro caso. No. Nuestra salvación es un hecho ya. Nuestra justificación no se nos va a dar cuando estemos allá, se nos dio ya. La seguridad no la vamos a obtener después de la muerte, la obtenemos ya. De eso se ocupa el Espíritu Santo, hermanos. Por eso yo les decía en las primeras noches, hemos tomado énfasis ajenos a nuestra iglesia. Y ahí andamos con que el bautismo con el Espíritu Santo y que los dones del Espíritu Santo y que hablar en lenguas por el Espíritu Santo y que profetizar por el Espíritu Santo y que caerse sin sentido al suelo bajo el poder del Espíritu Santo y bla, 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 bla. Muchas de estas cosas ni siquiera están en la Biblia, pero debemos enfatizar nuestra doctrina. Nuestra doctrina primordialmente acerca de la tercera persona de la Trinidad se relaciona con la seguridad de nuestra salvación. Yo me imagino
un hombre pobre, un campesino que vive con su familia, mal comen cada día porque no alcanza el dinero para que coman bien. Y así, y él es un buen hombre, pero viven en esa pobreza y así se muere él. Luego su hijo, pues toma su lugar y él tiene que mantener a la familia ahora, a su mamá y a sus hermanos, y a trabajar duro, duro y duro, pero de pronto, por una necesidad de ahí de la casa, él tiene que hacer una excavación. Hace un hoyo en el piso de su casa y se encuentra ahí un saco de monedas antiguas que quién sabe quién dejó ahí ni por qué. Y entonces, con aquellas monedas se vuelve rico y ahora la familia no está mendigando el pan de cada día, ahora tienen alimento de sobra todos los días para disfrutar. Bueno, la casa era por igual de su papá como de él. Aquí la diferencia está en que el papá no sabía que había riqueza en esa casa. El hijo lo sabe y la aprovecha. No vive igual alguien que no entiende que aquel que sí entiende lo que tiene. El rendimiento en la vida cristiana de un creyente que está absolutamente convencido de parte del Espíritu Santo que es un hijo de Dios es superior a aquel que está en dudas y que no sabe si será o no será, pero le está echando ganas a ver si a lo mejor al final sí se pudo. No es lo mismo, hermanos. No hay la misma alegría. No hay el mismo poder. No hay el mismo servicio. No hay la misma disposición. No hay la misma alabanza. No hay la misma oración y no hay el mismo amor, definitivamente. Entonces, es crucial que el Espíritu Santo cumpla con la razón primordial, con la primerísima razón por la cual Dios lo envía a nuestros corazones, que es de convencernos que somos sus hijos. Después hará su trabajo número 2, que es santificar nuestra vida. Pero tenemos que comenzar con tener esa seguridad. Juan Wesley predicó varias veces sobre el testimonio del Espíritu. Nosotros tenemos rescatados solamente 3 sermones de él. Déjenme, les leo un pequeño párrafo de uno de esos 3 sermones sobre el testimonio del Espíritu que él predicó. Dijo él: el testimonio del Espíritu es una impresión interna del alma por medio de la cual el Espíritu de Dios testifica directamente a mi espíritu que soy hijo de Dios, que Jesucristo me amó y se dio a sí mismo por mí, y que todos mis pecados son borrados, y que yo mismo soy reconciliado con Dios. Bueno, obviamente las palabras de Juan Wesley son mucho mejores que las mías, pero nos lleva a entender de qué se trata. Testimonio directo de un espíritu al otro espíritu, Espíritu Santo al espíritu humano. Y esa seguridad es la misma que tuvo aquel ciego sanado de Juan 9:25, cuando dijo: si Jesús es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y a ver, convénzame de lo contrario. Porque lo querían convencer. Los escribas y los fariseos le decían: Jesús no te pudo haber sanado porque no es el Hijo de Dios, es un mentiroso. Él viola el sábado, él no es cierto que es el Mesías. Es un hombre pecador. Él no puede sanar los enfermos. Pues yo no sé. Lo que sí sé es que yo antes no veía, pero ahora veo después de que él me tocó los ojos. Entonces, nada más les digo lo que me pasó. O como diría Job,
y yo sé que mi Redentor vive, en Job capítulo 19 y versículo 25. Y las palabras de Jesús cuando dijo, perdón, del apóstol Pablo cuando dijo, yo sé a quién he creído. Primera Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Y mismo San Pablo en 2 Corintios 5:1 dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo, se deshiciere, sabemos que tenemos de Dios un edificio, o sea, un cuerpo nuevo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Sí, ahora sí, nuestro Señor Jesucristo dice que el que ha creído en aquel que le envió ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5 y versículo 24. No a lo mejor pasa, no probablemente. Ha pasado. No pasará. Ha pasado. Ya es un hecho seguro y consumado, de lo cual el Espíritu Santo le da testimonio. Pero, hermanos, Juan Wesley era muy listo. Él era un académico. Era un hombre de mucha experiencia, de una religión de mucha experiencia, pero también era un hombre muy intelectual. Escribió tantos libros como ni siquiera idea tenemos. Él dominaba cinco idiomas que hablaba con facilidad. Inclusive él aprendió español, nada más para poderle hablar a una persona de Cristo que no hablaba inglés, más para que vean su facilidad para aprender idiomas. Él quería, como era muy listo, pudo prever, hermanos, lo que estaba diciendo. Y lo que podía pasar, y de hecho pasó, y sigue pasando, es que alguna persona diga, con toda la alegría de su corazón, el Espíritu me ha convencido de que soy hijo de Dios y me siento salvo finalmente, soy salvo. Pero vive como le da su gana, con los mismos vicios de antes, con el mismo vocabulario de antes, con su misma tendencia mundana de antes. Pero está diciendo que el Espíritu le da testimonio a su espíritu de que es salvo. Y mire la vida que lleva. Entonces él se apuró para completar la idea y dijo, pero el testimonio del Espíritu Santo, así como es directo, también es indirecto al mismo tiempo. No una cosa o la otra. No ya sea el testimonio directo o ya sea el testimonio indirecto, no, señores. El testimonio del Espíritu Santo es dual. Es directo y es indirecto. Y cuando dijo él que el testimonio del Espíritu Santo es indirecto, lo que dijo fue lo siguiente. El Espíritu Santo ha venido a tu corazón. Te convence que eres un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo inmediatamente comienza a fructificar a través de ti. Inmediatamente el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son los 9 gajos del fruto del Espíritu, o las 9 uvas del racimo del fruto del Espíritu a través de ti. Es la obra del mismo Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo toma ese fruto que él produjo a través de ti y te lo muestra. Y entonces, cuando tú ves ese fruto que el Espíritu Santo ha producido en ti, entonces el Espíritu te da su testimonio indirecto.
Es decir, no te lo está dando directamente como lo hizo antes. Ahora lo está haciendo a través del fruto que Él mismo ha producido en ti. Por lo tanto, es el fruto indirecto, pero es el testimonio indirecto, pero es testimonio de todas maneras del Espíritu Santo. Y es por eso que Jesús, en el pasaje que leímos de San Mateo 7, dijo, por sus frutos los conoceréis. Sí, no. Hay personas que son hipócritas. En el pueblo de Dios hay mucha gente que es hipócrita. Los ha habido siempre, desde dentro de los discípulos de Jesús, en la iglesia primitiva y a través de los tiempos. Y gente que no da signos de su redención, confiesa su redención por un engaño mental, por un engaño de su propia conveniencia, y cree que es el Espíritu Santo quien está dando testimonio. No, nunca el Espíritu Santo da solo testimonio directo, nunca. El Espíritu Santo da testimonio directo e indirecto, porque el testimonio es dual, ya lo dijimos. Y así, cuando el Espíritu Santo te muestra su propio fruto que produce a través de ti, y tú lo ves, entonces tu conciencia se pone en paz y está tranquila. Escuchen cómo lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El testimonio de nuestra conciencia es el testimonio del Espíritu a través de tu conciencia. Voy a decirlo así, es el testimonio del Espíritu a través de su fruto y a través de tu conciencia para convencerte de que eres un hijo de Dios. Entonces, así sí, debemos tener, hermanos, la seguridad de nuestra salvación, porque el Espíritu Santo nos lo dijo directamente y porque el Espíritu Santo nos lo dijo indirectamente a través de su fruto producido en nosotros. Hijos de Dios, convertidos de las tinieblas a la luz, del mundo al reino de nuestro Señor Jesucristo, de una vida vana a una vida gloriosa en el bendito Hijo de Dios, de las obras de la carne a el fruto del Espíritu, una vida transformada. Entonces, así Wesley, termino con esto, puso en el terreno puro de la experiencia la seguridad de la salvación. Porque el Espíritu te convence y porque el Espíritu te habla a través de su fruto que produce en ti. Si no hay estas dos cosas, andamos mal, andamos desorientados, porque puede haber cristianos con una vida transformada, pero que no están seguros de su salvación. O personas que dicen estar seguras de su salvación, pero su vida está cero transformada. No sé qué es peor de las dos cosas, pero las dos están mal. El trabajo completo del Espíritu Santo, para lo cual Dios lo envía a nuestra vida, es este: convencerte de que eres un hijo o una hija de Dios. Y en los días siguientes, producir el fruto que confirma. Y con ese fruto te sigue convenciendo de que eres hijo de Dios. Dios nos bendiga, querida Iglesia El Divino Salvador, miembros de otras iglesias, porque veo en los cuadros por ahí a personas de otras iglesias que nos han honrado con su visita. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho. Y que Dios nos conserve en esta seguridad como la de Pablo. Yo sé en quién he creído. Vamos a orar.
Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por esta semana wesleyana que hoy estamos cerrando con esta charla bíblica. Gracias, Señor, por la iniciativa de la pastora Hilda, de la Junta de Administradores, por la colaboración de las 5 organizaciones oficiales de la Iglesia, por la participación a través de los ministerios musicales de cristianos de otras iglesias que vinieron a ser parte de esta celebración de esta semana. Señor, por todo lo que se tuvo que organizar, todo lo que se tuvo que hacer, por las personas que están en el control de la plataforma, de las cuestiones técnicas, todos, Señor, todos quisimos tener esta semana para celebrar nuestro aniversario 283 del inicio del metodismo sobre la tierra. Volvemos a darte gracias por esta doctrina bíblica, pero cargada de la tradición de la iglesia y cargada de la experiencia cristiana. Qué hermosa armonía de valores en nuestra doctrina, Señor. Qué gozo, Padre, tener una doctrina que se conforma a tu divina, santa y buena voluntad, una doctrina inspirada por tu Espíritu y una doctrina que fue elaborada, Señor, en medio de un avivamiento y en medio de tremendas persecuciones. Y la hemos heredado nosotros sin sufrir esas persecuciones, ni las privaciones de que fueron objetos los primeros metodistas en el siglo XVIII. Muchos fueron apedreados en la calle, muchos fueron insultados de tantas maneras. Se nos ha entregado esta herencia, Padre, sin que nos haya costado nada. Parece que fue más de gracia para nosotros que para ellos. Gracias, Señor, y bendito sea tu nombre. Ahora, Dios, que tu Espíritu nos ayude a valorar lo que Él mismo ha inspirado, lo que Él mismo nos enseñó, lo que Él mismo ha hecho en nuestra vida, en la experiencia. Padre, que ese mismo Espíritu nos dé la sabiduría para valorar y para transmitir estos grandes principios de la vida cristiana. Sea tu bendición sobre la Iglesia Metodista, el Divino Salvador. Sea tu bendición sobre los representantes de las iglesias que nos acompañan hoy. Sea tu bendición con todos nosotros, Señor. Gracias, porque podemos confiar en ti y vivir seguros en ti hasta el día de nuestra glorificación en los cielos. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Regreso el micrófono a nuestra hermana Rebeca para que continúe. Muchas gracias, pastor. Damos gracias a Dios por su vida, por la de su familia, y esta semana ha sido de mucha bendición. Bueno, ya casi para terminar nuestra reunión, los invito a que desde sus casas se unan en el himno Soy Metodista que Canta, dirigido por la Comisión Nacional de Música. Ven
escuchemos la bendición en labios de la presbítera Hilda Edith González Espino. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Nos acompaña y nos da mucha alegría el ver a nuestra superintendente, Berenice. Nos da mucho gusto tenerla, pastora, en medio de nosotros, y le cedo, por favor, que nos dé la bendición. Saludos, amados hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra en este momento y roguemos a Él su bendición. Desde nuestro corazón, Señor, que te busca, que te anhela y que te encuentra cada vez, Señor, que alza la voz delante de ti. Te agradecemos por este tiempo, por este espacio, por esta iglesia. Gracias, Padre, por estar entre nosotros y porque la presencia de tu Espíritu Santo, que confirma que somos tus hijos, nos permite alzar esa voz para decir, Señor, que eres nuestro Dios y que cantaremos y que anhelamos que los demás sepan que tú eres nuestro Salvador. Queda pues entre tu pueblo, Señor, derrama tus bendiciones en cada uno de los que hoy están aquí, cada una de las familias aquí representadas, y que tu Espíritu Santo siga guiando nuestros pasos y acompañando en cada instante de nuestra vida. Por Jesucristo lo imploramos, siempre dándote gloria y honra a ti, que eres el verdadero Dios. Amén. Y bien, así damos finalizada la semana wesleyana de la Iglesia del Divino Salvador. Les deseamos una bonita noche. Que Dios les bendiga.